Lo voy a contar con mucho dolor. Un testimoniante nuestro en Santander, un hombre ya adulto, nos contó en una entrevista que en una brigada militar del Magdalena Medio a él lo detuvieron y lo torturaron. Y la tortura fue que lo violara un perro. Tenían unos perros amaestrados para violar a los que consideraban enemigos, o sea, la guerrilla o los presuntos informantes o apoyos de la guerrilla. A este hombre lo violó un perro. Y a mí eso me pareció un acto de inhumanidad, de indignidad, que uno dice, pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Esa es una de las principales preguntas que se planteó la Comisión de la Verdad creada por el Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. Para dar respuesta a ese interrogante, el 28 de junio de 2022 entregó el informe final que narra por qué la guerra interna entre el Estado, las FARC y otros actores armados ilegales se prolongó por más de 50 años y llegó a ese punto de degradación tan doloroso e inhumano que marcó no solo la historia de Colombia como nación, sino también la vida de generaciones enteras. 2 periodistas, 2 abogados, 2 médicos, 2 líderes sociales, una feminista, un antropólogo, una arquitecta, un militar y un sacerdote, todos ellos defensores de derechos humanos, tuvieron en sus manos esa titánica labor. Para ellos, este trabajo marcó un antes y un después. Sus aciertos, errores, duelos y expectativas hablan del peso de las más de 30.000 historias que escucharon para narrar la verdad. Esta es la humanidad detrás de la comisión. Yo creo que esos son como, mucha gente me decía, yo me imagino que tú has llorado mucho por los testimonios. Yo testimonios sobre el conflicto y víctimas había escuchado desde muy niña. De hecho, documenté muchos casos de víctimas, cosas terribles, antes de llegar a la comisión. Pero en la comisión a mí me sacó lágrimas de indignación. Si algo caracterizó a la Comisión de la Verdad de Colombia fue la diversidad de sus integrantes. La abogada en Vera Chamí, Patricia Tobón Yagarí, es hija de una dirigente indígena y de un líder social que dedicaron su vida a la organización comunitaria. Ella, además de investigar el conflicto, lo ha vivido y ha sido testigo desde pequeña de casos que dibujan la crueldad del conflicto. A mí me generó mucha indignación escuchar los testimonios de las mujeres indígenas, los testimonios de las mujeres afrodescendientes, campesinas, lo que les ocurre a ellas en el marco del conflicto armado, lo que les hicieron a sus vidas, todos los grupos armados. Pero sobre todo me generó mucha indignación la desprotección que tienen. Me acuerdo del relato de las mujeres Mucá. Yo estuve llorando creo que una semana, estuve profundamente deprimida, creo que es el relato que más, digamos, más depresión me generó en toda la escucha, porque eran mujeres muy desprotegidas que estaban pasando una transición de pueblos nómadas que habían padecido una violencia y un desplazamiento, pero que además les habían hecho múltiples violencias y violencias sexuales todo el tiempo, en una impunidad, en una indefensión ante los ojos de las instituciones y como una práctica constante donde ellas no tenían derecho ni siquiera a su cuerpo. Yo vengo del movimiento feminista, entonces desde hace más de 20 años he escuchado a las mujeres víctimas del conflicto armado. Pero yo sí creo que este proceso de escuchar pues, más diversidad, no solamente de mujeres, sino los hombres, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, que han sido poco escuchados, las personas en situación de discapacidad, por ejemplo, creo que ha sido de verdad una riqueza muy importante.
Alejandra Miller, proveniente de la Ruta de Mujeres del Pacífico, dice que escuchar a los responsables de hechos violentos es una de las cosas que más la ha marcado. A mí particularmente me enfermó, es decir, me generó un impacto realmente muy profundo. Yo decía antes que era como conocer el monstruo por dentro, conocerle la tripa al monstruo de la guerra. Yo vengo de un proceso en el que hemos trabajado por la negociación política del conflicto, desde las mujeres, desde el pacifismo, conocer la guerra en los territorios. Además yo vengo del departamento del Cauca, sé lo que ha significado la guerra, pero luego escuchar esta otra parte alrededor de por qué hicieron lo que hicieron, cuáles eran las motivaciones detrás. Yo siento que para mí ha sido, claro, lo más interesante en términos de entender el mapa completo de la complejidad del conflicto, pero también ha sido, creo que emocionalmente, lo más difícil. Curiosamente creo que he sido de los comisionados más aliviados en términos de salud. No me ha pasado nada, pronto emocionalmente en unas cosas sí soy como más sensible. Tal vez en lo público no lo demuestro mucho, eso que pues hay un episodio bonito, incluso eso está grabado, eso lo sacaron ustedes, lo de Cien Pasto, que yo ahí un poco me quebré y eso fue muy emocionante. El próximo domingo se cumplen 24 años que mi hermano Hernando se exilió. Nunca, pero nunca ha regresado a Colombia, ni siquiera unos segundos. Siendo procurador delegado de Derechos Humanos, destituyó por primera vez en la historia del país a un general activo por una desaparición forzada. Se trata del caso de Nidia Erika Bautista. Hoy me acompaña su hermana Janet, quien de manera incansable se ha hecho causa de su vida en la búsqueda de tantos desaparecidos. Quien acompañó a Alejandro Valencia en ese evento fue el español Carlos Beristain, médico y el único extranjero que hace parte de la comisión. Junto a Valencia participaron como investigadores del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en México en 2014. En los últimos 4 años, Beristain se ha encargado del fenómeno del exilio de los colombianos víctimas de la guerra. Bueno, hay muchos amigos, desgraciadamente, que ya no están, ¿no? Gente con la que yo trabajaba aquí, que la asesinaron o la desaparecieron, algunos de ellos, ¿no? Uno de ellos, no sé si, bueno, uno de ellos es Ángel Quintero. Ángel Quintero, yo estaba trabajando en los años 2000 con ASFADES, ¿no? En la atención a familiares de desaparecidos, ¿no? Ángel Quintero era una persona que venía del trabajo de Urabá, de la Unión Patriótica, víctima también él mismo, ¿no? De otros familiares desaparecidos, y él organizó un taller que yo di para los familiares sobre el manejo del duelo, ¿no? En los casos de desaparición forzada, lo que eso significa, ¿no? La ambivalencia de la pérdida, el apoyo mutuo, cómo abrir un espacio para trabajar todas esas cosas que son tan duras, ¿no? Y tan delicadas y que tienen tanto impacto, obviamente, durante décadas, ¿no? En los familiares, toda su vida. Y al poco de hacer ese taller, él fue desaparecido. El mismo que había organizado el taller con el que estábamos trabajando con víctimas de desaparición fue desaparecido, ¿no? Fue desaparecido por el DAS, ¿no? En Medellín, el DAS y los paramilitares. Y su hija es una exiliada hoy en Suecia, ¿no? Y yo tomé su testimonio en Suecia, ¿no? Yo conocí a su papá, Ángel Quintero, y ella se llama Adriana y ella vive en Suecia. Bueno, todo eso marca, ¿no? Todas esas historias marcan la vida y también le dan sentido a lo que hacemos, ¿no? Obviamente, ¿no? Todo eso demuestra el contexto de deshumanización alrededor de la violencia, tanto deshumanización del otro como deshumanización del responsable, del perpetrador, los contextos, ¿no? Las ideologías, los sistemas, las instituciones que hacen posible eso, ¿no? El horror está más cerca de lo que pensamos. Creo
creo que esta comisión nos ha traído muchos duelos también. Pues primero el duelo de perder a 2 comisionados que no solamente queríamos, sino que habían avanzado, digamos, en hacer unos aportes muy importantes. Creo que los aportes que hizo Alfredo Molano a la metodología de la comisión, a hacernos entender lo que significaba precisamente las voces de la gente en este proceso, pues fue fundamental y se nos fue muy temprano. Y luego Ángela Salazar, que también era como la que nos traía esa voz del pueblo, ¿no? de las víctimas permanentemente a las reflexiones, que no se eleven en grandes abstracciones, que aquí lo concreto es lo que estamos viviendo, lo que vive la gente, las víctimas. Bueno, creo que ese duelo no lo hemos superado todavía en la Comisión de la Verdad. Es un hueco que está ahí, hace mucha falta y fue un golpe muy duro en términos emocionales. También nos descolocó muchísimo. Alfredo era un entrañable, un amigo entrañable. Y eso cuando me tocó pensar, bueno, en el fondo, ¿qué era Alfredo? Para mí, Alfredo era un amigo entrañable. Y para mí ha sido una pérdida enorme en la comisión la ausencia de Alfredo. Y les quiero decir, a mí me quitó mucha seguridad en la comisión la ausencia de Alfredo. Porque yo en él sentía una tal sintonía implícita. Y no que estuviéramos de acuerdo en todo, no. Teníamos muchas diferencias, Alfredo y yo. Eso también hay que decirlo, ¿no? Pero teníamos como unos acuerdos esenciales, básicos, muy grandes en la mirada de las cosas, en cómo queríamos hacer las cosas, en las grandes concepciones básicas del conflicto, etc. Y yo a veces, digamos, yo converso con Alfredo y me pongo como en los tenis de él, porque él no usaba zapatos sino tenis. Yo me pongo en los tenis de Alfredo. ¿Cómo manejaría esto Alfredo? ¿Cómo plantearíamos Alfredo y yo esto en el plenario de la comisión? Y eso me ayuda y me sirve mucho. Estando en Suiza, Beristain habló con Alfredo Molano antes de su muerte. Pues no sé si es este teléfono, porque me robaron el teléfono. Pues todavía está aquí, todavía le mando cosas. Mira tú. Le mando cosas del blog, de lo que escribo, etc. Entonces los dos empezamos a la vez también escribiendo como ese blog, ¿no? Él escribió algunos textos suyos ahí cuando yo también empezaba. No, lo último que me dijo esa noche fue desde Bruselas. Está en Bruselas, dice. Yo le mandé el blog, ¿no? Y a veces me respondía, me decía. Yo le dije, bueno, con abrazos desde Bruselas. Y él me dice, te retorno los abrazos, agradecido desde la clínica. Esa noche se murió. Y le dije, querido Alfredo, espero que la cosa vaya adelante. Siempre te pienso en esta complicidad de la vida. Tuve una presentación con 100 personas en Bruselas. Fue muy bien. Nos vemos a la vuelta. Eso fue el último mensaje. Porque también en términos de pensar el informe, de pensar después el trabajo y cómo escribir, como una escritura que deje mucho escuchar a la gente, ¿no? La sabiduría y los aprendizajes de la gente, pues obviamente Alfredo es un maestro y un referente para todos nosotros, ¿no? Y bueno, toda esa complicidad en esa manera de abordar el trabajo con las víctimas, con las comunidades y la pérdida que eso significa para nuestro trabajo, ¿no? Para nuestro informe, ¿no? También alcanzó a conversar con Ángela Salazar. En ese momento se encontraba él en Bilbao y así lo recuerda. Ángela me dijo la noche anterior, bueno, se le escuchaba muy fatigada, ¿no? Pero me dijo, Carlos, ayúdenos con los negros, ayúdenos con los negros, ¿no? Y le dijo, Ángela, bueno, hablamos cuando te pongas bien, no te preocupes, ahora ponte bien, cuando te recuperes hablamos, yo vuelva, tranquilamente charlamos para ver cómo se puede fortalecer eso, etcétera, ¿no? Pues su preocupación, ¿no? De cómo va a quedar eso en el informe, cómo se va a tener en cuenta, etcétera, ¿no? Era una preocupación la noche antes, ¿no? Que esa noche murió. Bueno, digamos que por obvias razones, Ángela Salazar, una gran compañera pues, que perdimos como consecuencia del COVID. Con Ángela, desde que llegamos, nos hicimos en una oficina. Y de hecho, el padre nos vio y me dijo, ya sé que se juntaron las dos para hacer la resistencia étnica desde la oficina. Sí, Ángela y yo
Trabajamos juntas en el equipo étnico y hacíamos hasta pronunciamientos juntas. Después pues, de la partida de Ángela, también por obvias razones con Leiner, trabajamos mucho también, habían temáticas, ¿no?, en las que éramos más afines en temas con unos que otros comisionados. ¿Sí? Mujer guerrera, mujer negra, fuerza y luz que no se apaga, resistencia y resistencia, defensora de la vida. Hoy tus huellas son caminos que se siguen. La pandemia del COVID-19 no solo se llevó a Ángela Salazar, también detuvo el diálogo entre los y las comisionadas con quienes deseaban entregar sus testimonios sobre la guerra. Resquebrajó la confianza y fue la razón por la que la Corte Constitucional alargó por 7 meses más el mandato de la Comisión de la Verdad. El cambio en eso de los viajes fue dramático. Si uno compara los viajes del 2019 con los viajes del 2020 e inclusive con los del 2021, hay una reducción dramática y eso es importante. Lo mismo con el número de eventos, etcétera. Pero yo digo que más allá de estas cosas cuantitativas, hay una cuestión muy de fondo, que es la cuestión de la confianza. El tipo de trabajo que la comisión hace es de tratar de escudriñar, de descubrir la verdad, de oír los relatos que han estado guardados. Ese taco, Ángela decía, el tapado que la gente tiene, ayudar a destapar ese tapado, para usar esa metáfora inteligente de Ángela, eso implica una confianza. No es lo mismo tú hablar con un excombatiente cara a cara que por estas vías, no por las vías virtuales. No es lo mismo, absolutamente. Sea un exguerrillero, un soldado o exsoldado, un paramilitar o exparamilitar, se necesita un clima y cuyo componente fundamental es la confianza, es poderse mirar a los ojos, pero es que no es lo mismo los ojos tuyos que estoy mirando yo aquí de frente que unos ojos en una pantalla de computador o en un teléfono celular. Yo creo que la pandemia fue la crisis. Uno podía decir que al interior del pleno teníamos debates y crisis, pero realmente la pandemia sí fue una crisis. Fue la crisis de la comisión porque no permitió que realizáramos el trabajo que teníamos que hacer en los territorios. A pesar de eso, pues varios comisionados visitamos los territorios en medio de la pandemia, nos movimos, pero muchas comunidades no tenían las condiciones para hacer con nosotros unas reuniones, no se podía, no habían los permisos sanitarios. Eso retrasó y afectó el trabajo. Me acuerdo mucho, viajé hasta una comunidad a hacer no dejaban entrar a nadie. Me dejaron entrar a mí y con un protocolo y una propia carta de la comunidad indígena dejándome entrar, porque en ese tiempo el gobierno nacional no permitía ni siquiera viajar, pero fue la comunidad la que, como son autoridades étnicas, me recibieron hasta un punto para darme su declaración. Una comunidad en el norte de Colombia. Uno de los momentos más difíciles al interior de la comisión ocurrió en julio de 2020. El excomisionado militar Guillermo Ospina presuntamente filtró a la prensa información sensible sobre un evento acerca de ejecuciones extrajudiciales. Alejandro Valencia fue el comisionado que vivió en carne propia esa situación. El evento se canceló y lo que pues fue muy molesto es que el email que yo envié, que era un email interno, pues lo filtraron, pues fue filtrado a los medios, entonces pues que jartera, pues digámoslo, pues esas cosas, las cosas íntimas y obvio, y eso generó ahí pues un malestar, digámoslo, pues mío importante, y bueno, y eso como que lo tramitamos en el pleno, y pues también como cosas hartas, claro, y en la medida en que eso se filtra, entonces claro, ciertos sectores empiezan a decir ciertas cosas, y a mí me empezaron a llegar pues ciertos comunicados, ciertos mensajes hartos, entonces uno dice, oiga, pues si esto no se hubiera filtrado, pues uno se hubiera evitado, digámoslo, pues esos malos entendidos, porque eso no fue fácil, pues nada fácil, y eso tuvimos varios plenos, y Pacho se reunió varias veces con él,
pero yo al final no tuve, digámoslo, una respuesta satisfactoria con ese episodio y eso... Bueno, yo creo que cada quien tiene que dar cuenta de sus actos, ¿no? O sea, digamos, esas acusaciones, ¿no? Que salieron a través del diario El Tiempo, pues fueron una cosa nefasta, ¿no? Una cosa nefasta que no... intolerable, ¿no? Para mí, ¿no? Que bueno, que la comisión se trató de mantener, digamos, un equilibrio en ello, pues para no dar... pues para no dejar que eso sea utilizado políticamente por quienes quieren destruir la comisión, ¿no? Porque quieren cuestionar su trabajo, ¿no? Entonces a veces no le toca tener una estrategia para proteger el trabajo, ¿no? Eso fue un intento de quebrar la comisión, ¿no? Y de cerrarle el espacio de trabajo, ¿no? Pero creo que la respuesta de la comisión fue positiva, ¿no? En términos de no dejar que eso se diera, no dejar que eso se manipulara y seguir adelante con nuestro trabajo, ¿no? Si bien nunca se pudo confirmar si Guillermo Ospina fue quien filtró la información confidencial a la prensa, el daño quedó hecho. Esto dio paso a que crecieran los rumores sobre la posibilidad de que Ospina no firmara el capítulo del informe final relacionado con las acciones de las fuerzas militares. Finalmente, el pasado 2 de mayo, un mes antes de la entrega del informe, renunció a su cargo, en medio de un ambiente polarizado políticamente por los comicios presidenciales. Tras su dimisión, Ospina dijo en una entrevista para Noticias RCN que no había espacio para él en la comisión, que allí lo estigmatizaban y que el Pleno no le permitía hacer su trabajo. Además, sugirió que el informe final pretendía interferir en la política. Para este documental, El Espectador intentó comunicarse con Ospina, pero no fue posible una respuesta afirmativa. Yo quiero decirles que la Comisión de la Verdad mira las cosas en una perspectiva muy profunda, muy de fondo y muy desafiante. Estamos convencidos que en el país hay que hacer cambios realmente muy serios. Estamos convencidos, por otra parte, quiero decírselos de entrada, que nosotros no tenemos nada que ver, quiero en esto ser muy claro, nosotros no tenemos nada que ver con la campaña política. El mismo informe, con las mismas conclusiones, se lo entregaremos al que quede finalmente de presidente, sea Fico, sea Petro, sea el que sea. Y nosotros para nada estamos metidos en eso. Justamente hemos decidido no tener nada que ver con la campaña para mantenernos en la seriedad de nuestra tarea y en la profundidad de nuestro trabajo, y por ninguna razón, ni por ningún espectáculo de los medios ni de nadie nos dejaremos meter en la campaña política. Y en esto quiero serles absolutamente franco, ni por ninguna manipulación nos dejaremos meter en la campaña. Porque la responsabilidad de la comisión es demasiado grande. Nosotros llevamos en el alma el dolor de este país. Este no fue el único impasse que debió manejar la entidad. Como dicen los comisionados, la estigmatización y las trabas por parte del gobierno de Iván Duque a su trabajo fueron dos elementos de corte político que también les jugaron en contra. Digamos, nos chocamos mucho con toda esa burocracia estatal impresionante, demoras en las respuestas, o que dicen, mire señores, ustedes no tienen facultades para esto, cuando sí lo tenemos. Entonces, con algunas tocó hacer mucho trabajo pedagógico, o por ejemplo, hacer más expeditas las visitas a las cárceles, entonces que no nos pusieran tantas trabas, y pues dificultades de esa índole las hemos tenido, y de verdad pues se da uno cuenta que efectivamente la institucionalidad pues tiene como una serie de vicios, de maneras de trabajar que pues no nos permitió que el trabajo fuese como lo suficientemente fluido y rápido. Curioso porque aquí formalmente a todos nos respondieron, ¿no? Pero eran respuestas muy formales y de toda índole. A veces, por ejemplo, solicitaba el acceso a documentos muy puntuales y nos entregaban era información con fuentes públicas. O sea, tuvimos una reunión con Carlos Holmes Trujillo y ahí estaba la plana mayor ahí estaba Zapatero, es decir, estaban todos. Yo fui solo con el presidente de la comisión.
obviamente yo era el más vehemente y les dijimos, mire, si ustedes no nos entregan esa información que nosotros básicamente la estamos pidiendo más para verificar y contrastar, pues la comisión va a decir ciertas cosas con otras fuentes y efectivamente así va a ser en el informe final. A mí me ha dolido también mucho y me sigue preocupando ya la oposición activa de ciertos sectores que uno diría que casi por compromiso social y político deberían estar empeñados en esto de la paz. Yo siento también hay sectores con los que nosotros no hemos podido hablar lo suficiente, no los hemos podido ver lo suficiente. Quiero señalar concretamente la relación con el empresariado y la relación con los sectores de la fuerza pública. La fuerza pública nos ha entregado una cantidad de informes. Yo creo que es la institución que más informes le ha entregado a la comisión, ¿no? Pero ya el acercamiento a ellos, la discusión con ellos, la capacidad analítica y la capacidad autocrítica es supremamente precaria. A pesar de las dificultades, la Comisión de la Verdad salió adelante y presentó el vasto informe final que hoy el país tiene en sus manos. Mientras los y las colombianas se adentran a entender los hallazgos y recomendaciones para salir de la guerra, por ahora hay algo cierto. El trabajo de la comisión no solo produjo reflexiones colectivas hacia afuera, sino también individuales, hacia el corazón de cada comisionado. Pues bueno, frente a Colombia, pues esperamos que siga siendo como un empujón relevante, como para continuar en este esfuerzo de podernos acercar más a la memoria, a lo que pasó en este país y sobre todo intentar responder más como al por qué, al para qué de ciertas cosas, pero pues esto no termina aquí, esto hay que seguir y también pues hay persistencia del conflicto armado y de algún otro modo pues uno espera que sea una contribución que ayude pues más en este camino de la reconciliación. A ver, yo creo que el paro yo creo que a la comisión le generó, digamos, un impacto muy importante por dos razones. La primera, porque les decía yo a mis colegas que mi análisis y mi reflexión es que este paro, tanto el del 2019 como el del 2020, significa para el país abonar también un terreno para el informe de la Comisión de la Verdad. Yo les decía que lo que el paro nos mostró es que hoy hay una sociedad preparada para recibir esas verdades, no solo preparada, quiere escuchar esas verdades. Hoy los jóvenes en la calle están dispuestos a escuchar estas verdades que ayuden a transformar porque están ávidos y esta sociedad, creo, de transformación y de cambios. Y creo que nosotros tendremos un insumo, que será el informe, es un insumo que puede aportar en esa ruta de transformación y de cambio. Yo creo que algo que me generó esperanza fue ver a las comunidades étnicas dialogando con los responsables en los procesos de reconocimiento de la verdad y esclarecimiento. Creo que esos procesos donde los responsables responden ante las comunidades y reconocen los hechos, creo que es un aporte importante y creo que es una ruta de trabajo importante para trabajar en el reconocimiento de estas realidades y en la conciencia social para que el país reconozca aquellos asuntos que tiene que cambiar y que trabajar para que esto no siga ocurriendo. Porque creo que el país se ha contado también desde un relato polarizado y eso ha ayudado a que la ciudadanía no conozca la realidad del país. Vine la primera vez a Colombia, mis amigos me decían, ¿cómo vas a Colombia si aquí no hay quien lo entienda? ¿No? Y nosotros inventamos una frase que decía, el conflicto colombiano es un conflicto complejo, no confuso, y hay que pasar de la confusión a la complejidad, ¿no? Todo este trabajo de la comisión para mí es un aprendizaje también de cómo pasar
a más complejidad de la que yo todavía pensaba que ella tenía más o menos clara en términos del trabajo de la comisión, ¿no? Todas estas cosas que se cruzan. A veces en Colombia se le llaman grises, no son grises, a veces son colores y son diferentes experiencias que se entrecruzan de formas muy contradictorias. Pero también maneras de entender todo eso, ¿no? De no quedarte en la confusión en ello. Eso me ha tocado y creo que es un aprendizaje respecto a otros procesos, ¿no? Que eran, entre comillas, más fáciles de entender, ¿no? Que las dinámicas de esa violencia estaban como tenían una lógica más habitual en términos de un conflicto armado, ¿no? Aquí hay una multiplicidad de lógicas que se entrecruzan. Si nosotros lográramos despertar esa hambre de verdad y al mismo tiempo dejar instalados algunos mecanismos para que eso se continúe, yo creo que ahí sí lograríamos hacer en cierta forma un antes y un después, que es lo que uno soñaría con la comisión, que la comisión marque un antes y un después en la comprensión y la actitud social frente a la guerra en Colombia. En resumen, lo de llegar a la comisión para mí fue una oportunidad excepcional que estoy tratando de aprovechar al máximo, al mismo tiempo una responsabilidad. Más adelante podremos hablar del balance y ya serán los que vienen después los que podrán decir qué tanto dimos la batalla, ¿no? Eso no lo podemos contestar nosotros ahora. Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota. La inequidad, el racismo, el trato colonial, el patriarcado, la corrupción, el narcotráfico, la impunidad, el negacionismo, la seguridad que no da seguridad. Esto es precisamente lo que hay que cambiar por caminos pacíficos y democráticos. De lo contrario, las maravillas de Colombia continuarán flotando sobre una de las crisis humanitarias más brutales del planeta. No podemos postergar el día en que la paz sea definitivamente un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento.